Cuando yo era adolescente, tenía una canción que se tornó conocida, que ha sido una traducción de un cántico en inglés, y que originalmente la música decía como una oración a Dios y le preguntaba, ¿qué diferencia hiciste en mi vida? Traducimos para portugués como, Jesucristo cambió mi vivir. Este punto que decía esta canción era precisamente llamar la atención para el resultado que la presencia de Jesús y el conocimiento del Evangelio ha producido en la vida de los verdaderos cristianos. Ese tema es importante porque, por supuesto, necesitamos mirarlo no solamente lo que dicen las palabras, pero las evidencias en la vida de que sí verdaderamente se está planeando, deseando decir con la verdadera fe. Esta palabra, este concepto está presente en la Biblia toda. Nos acordemos, por ejemplo, el primo de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, el último de los profetas, que su predicación era básicamente que era necesario producir frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesús ha dicho también muchas veces que nosotros conocemos los árboles por los frutos que se dan. Nuestros padres puritanos ingleses decían que necesitamos verificar si estamos en la verdadera fe a través de la evidencia en nuestra propia vida. Por tanto, hermanos, en esta mañana les pregunto, ¿cómo podemos verificar que verdaderamente la fe que decimos poseer, tenerla, cómo podemos verificar que es verdadera? Ayer conversaba con Remy un poco, él me decía sobre la situación que algunos conocidos suyos que se acercaron de la fe y cómo algunas personas después ya no estaban y cómo era importante para su comunidad percibir que aquellas personas que se dicen cristianos siguen produciendo una vida que indica esta verdad. Este punto de verificar a partir de los resultados es importante. Le invito a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Y acuerde que Pablo como apóstol tenía un padrón, una manera de escribir sus cartas, y empezaba después del saludo, de presentación y de sus oraciones iniciales de gratitud y de intercesión. La primera parte de la carta se enfocaba en los temas bíblicos y teológicos que necesitaba saber la iglesia por las confusiones, por los desvíos o por la ignorancia que les afectaba. Y después Pablo tenía una segunda parte de la carta que era cómo ponerlo en práctica. Si esto todo es verdad, si esto que Dios nos enseña sobre Él y sobre nosotros es verdad, ¿cómo lo afecta en nuestra vida? En lunes, en martes, con la familia, con el trabajo, con los prójimos. ¿Cómo nos afecta a la vida? Esta parte de la carta es precisamente esta parte más práctica en que relaciona Pablo las verdades que anteriormente se tenían a enseñar, estaba a enseñar, básicamente a decir que en Cristo Jesús Dios ha establecido su iglesia, que es una, espiritual. Es verdad que está dividida en congregaciones distintas, una parte aquí, otra allá, otra en otros países, de lenguas distintas, todo, pero como cuerpo espiritual de Cristo somos uno, tenemos el Espíritu, tenemos el Evangelio. Y entonces Pablo dice, si todo esto es verdad, ¿cómo esto afecta nuestra vida en día a día? ¿Cómo la verdad de que somos un nuevo pueblo, somos nosotros nuevas criaturas, cómo se verifica esto en las situaciones del día a día? Bien, después que Pablo explica estos temas, está en todo este capítulo 4 y también en 5 haciendo comparaciones, contrastes entre la vida de una persona que no es cristiana y que percibimos su condición espiritual por su conducta, sus escojas, sus actitudes, la manera como se relaciona con los otros, con Dios, consigo mismo, con los placeres, con las tentaciones, y así conseguimos percibir cómo se vive quien no tiene Cristo como su Señor, que tiene a su mismo, su vientre, su espíritu, sus ganas,
como que conduciéndolo en todo. Y Pablo hace un contraste acá en este texto que vamos a ver entre la vida que tenían aquellos cristianos antes de ser cambiados, antes de conocer a Jesús como Señor, antes de ser regenerados, o sea, verdaderamente naciendo otra vez, espiritualmente, tener una nueva vida, y el contraste con la nueva vida que somos llamados a vivir. Ponga tu atención en esto. ¿Por qué? Porque este cambio, con cuanto que espiritualmente es inmediato, el nuevo nacimiento se estaba muerto y de pronto por la obra soberana del Espíritu se gana vida, pero el resultado de esta vida se va a desarrollar poco a poco. Es como la propia vida física, ¿no? Se nace después que sale del vientre, pero tienes toda tu existencia para desarrollar tus competencias físicas, intelectuales y lo que sea. Pero está ya nacido, ya no está más en el vientre, ya existes fuera de esa realidad. Así es la vida cristiana también. Y Pablo, por tanto, hace este contraste que dice, mira, aquel que no nació de Dios tiene características que demuestran que está muerto espiritual. Pero si ustedes ya nacieron de Dios, si son verdaderamente cristianos, ustedes tienen que mirar esta vida pasada, la manera que vivías cuando no conocías a Cristo, y decir, no es más conveniente que viva de la misma manera. Porque Dios me ha dado vida para que tenga nuevas actitudes, nuevas respuestas en la vida, nueva manera de vivir. Este contraste establece Pablo acá entre la manera antigua, cuando eras un ignorante de la verdad de Dios, cuando eras muerto, estabas muerto en tu pecado, y la nueva vida que empiezas a desarrollar. Ponga tu atención en esto. ¿Por qué? Porque es un llamado, es una vocación, y es un llamado que vamos a desarrollar poco a poco, porque este contraste solo se manifiesta absoluto en la glorificación, cuando llegaremos a la presencia de Dios y seremos completamente santificados. Hasta allá es una actitud de día a día, de búsqueda, de reflexionar una nueva realidad que ya experimentamos espiritualmente. ¿Me explico? Y así Pablo establece en este versículo que vamos a leer ese contraste de cómo era la vida sin Cristo y cuál es la vida que en Cristo somos llamados a desarrollar, y siempre después hacen un comentario, que puede ser un comentario práctico o de implicaciones teológicas. Vamos a ver, abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículos de 25 hasta capítulo 5, versículo 2. Versículo 2. Efesios 4, 25 hasta 5, 2. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad de cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad de amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Dios bendito, nosotros pedimos la gracia de la iluminación de tu Espíritu sobre nosotros en esta ocasión. Tu palabra ha sido leída y necesitamos de tu ayuda para comprenderla
y para que ella produzca en nuestra vida los frutos que te glorifiquen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hago una pregunta y te invito a que la mantengas en la mente durante la predicación. Que te pregunte a ti mismo, ¿qué frutos de Cristo se ve en mi vida? ¿Qué frutos de Cristo se ve en mi vida? Esa pregunta es importante. Muchas personas se acercan de la religión con propósitos muchas veces egoístas. Yo quiero resolver mis problemas, tengo dificultades y oí decir que hay un Dios poderoso que puede ayudarme en esto. Entonces la religión tiene un propósito casi que de brujería para resolver mágicamente los problemas. Entonces estoy tranquilo. Pero cuando Dios se acerca de las personas, le llama para que caminen con Él. Ese ejercicio de caminar con Cristo precisa ser un ejercicio consciente. Verdaderamente estoy en el camino verdadero, consigo percibir el progreso en mi vida. Ya de pronto gostaría de advertirte que no hay un padrón fijo universal para todas las personas. Las personas contestan de maneras distintas. Algunos son más prontos, otros son más despacio en este ejercicio. Algunos, como el rey David, cuando era confrontado con su pecado, lo reconocía, pedía perdón y seguía su vida. Otros le molestaba ver y se quedaba entristecido y caminaba más. Y esto no significa decir que simplemente es así, porque la palabra de Dios viene a decir que muchos, por ser tan lentos en hacer esto, no se desarrolla tanto y se ponen como niños que no crecen. Una de las actividades más importantes para nuestro crecimiento espiritual es que verdaderamente tengamos en nuestra mente la invitación de Dios para que nos ponemos delante de Él con sinceridad. Como se dice, Señor, sonda mi corazón, ayúdame a percibir cuáles son mis luchas, mis errores, mis dificultades y así experimentar el cambio que has planeado para mi vida. ¿Tienes esa actitud? Y te invito para que la tengas, que la conserve ahora que oímos la palabra de Dios. Bien, como he dicho, Pablo describe esta sección acá que es larga, empieza en el capítulo 4, desde después que habla de los temas teológicos, de la verdad, de la unidad de la iglesia, de la importancia del ministerio de la palabra en la vida de la iglesia, y después, consecuentemente, que es una iglesia donde se predica verdaderamente la palabra, donde la palabra es enseñada, la palabra de Dios es predicada y enseñada, y las personas lo tienen, este conocimiento se va a edificar, a crecer en conocimiento de Dios, en amor y en servicio. Ese hemos oído antes. Entonces, después de esto, Pablo dice, mira, ¿para qué Dios nos ha dado su Espíritu? ¿Para qué Dios nos ha dado su Hijo como nuestro Redentor? ¿Para qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Para qué Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros, predicadores de palabra? ¿Para qué? Para que vivamos para la gloria de Dios, para que lo conozcamos mejor y que lo sirvamos mejor en esta vida. Y a partir del versículo 17 que Pablo va a hacer una comparación y mira, todo eso en la práctica debe hacer con que salgas del punto que estaba antes de conocer a Cristo y ahora te acerques más del punto glorioso que es Cristo mismo. Como vimos hoy en la clase de escuela dominical, que Jesús es el algo, que el más grande proyecto de Dios para nosotros es que nos tornemos, que nos cambiemos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros sabemos que este cambio no es inmediato. No es que nos convertimos de pecadores, ahora soy semejante a Cristo. Todo lo de Cristo perfecto en mi vida. Gustaría que fuera así, pero no es. Y la verdad son luchas que enfrentamos día a día. Algunas de nuestros insucesos son por ignorancia, pura ignorancia, no conocemos la verdad y por eso necesitamos estudiarla en serio. Otros quisiera el problema fuese solamente intelectual, sería fácil, basta comprar el libro y leerlo y lo resuelve. Pero el problema más grave del hombre no es epistemológico, no es intelectual, es moral. Es una lucha de la vieja naturaleza que tenemos con nosotros, con una nueva vocación que hay otro Señor sobre nuestra vida que no somos nosotros mismos.
el Señor resurrecto, Jesucristo. Y su señorío será por su palabra. Vamos a ver cómo Pablo describe este contraste entre la antigua vida y la nueva vida que somos llamados. Vamos a ver. Hay varios ejemplos de Pablo acá. Y la verdad, él está ilustrando y aplicando en situaciones distintas para que percibamos que en nuestra vida en día a día hay muchas situaciones que vamos a deparar con este conflicto y este contraste de una manera natural, caída, independizada de Dios de vivir, y estamos enfocados en nosotros mismos, y una nueva manera, enfocada en Cristo, en su gloria y en la santidad. Vamos a ver, versículo 25 dice: por lo cual, esta santidad de justicia y verdad, este nuevo hombre, que en el versículo 24 somos llamados los vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, para que seamos esta nueva criatura, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo logramos desarrollar esta nueva realidad que somos llamados a hacerlo? Y él describe: por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno como su prójimo. Primer contraste, Pablo está hablando de comunicación. El hombre natural y la mujer natural tiene un sentimiento de autoprotección innato que está dentro de la propia naturaleza. Voy a protegerme de los peligros que la vida me pone. Decir la verdad en todas las situaciones me pone en algunas situaciones de riesgos. Y Pablo entonces dice: mira, eres llamado a refletir en tu vida la verdad que Dios es. Dios es Dios de la verdad. No hay en Dios doble palabra. Cuando dice Dios una verdad, ponga tu confianza en eso, porque así es. Aunque sea difícil de oírnos, ¿no? Cuando Dios nos dice sobre nuestros problemas, nos gustaría que Él dijese cosas bellas sobre nosotros. Eres bonito, eres fuerte, eres corajoso. Sí, Señor, hable más de mis calidades, nos gustaría. Pero Dios nos confronta con verdades que aún muchas veces son desconfortables, ¿no es así? En nuestra vida. Decir la verdad es traer para el universo de las palabras una resonancia, una consonancia, una relación propia con la realidad. La gran virtud de la verdad es porque la verdad significa expresar en palabras lo que es, no lo que gustaría que fuera, o no aquello que otros deseasen. Por eso Pablo empieza diciendo acá, desechando la mentira. Es el padrón anterior, que manipulaba las informaciones de manera que fuera recibir beneficios con ellas. Vale para varias situaciones, ¿no? Desde comerciales hasta sentimentales y todo que pueda manipular. Hay algunas situaciones que son complicadas, ¿no? Algunos me dicen, ¿qué parece yo? Si una mujer te dice, ¿cómo estoy? Los hombres en general están mal en esta situación. ¿Cómo estoy? ¿Estás bien? Mi bien, mi querido, mi amor. Y todo lo más que va a hacer. Hay situaciones distintas de cómo vamos a resolver ese problema. Tenemos que reconocerlo que hay un problema. Decir la verdad, rechazando la mentira, hablar la verdad cada uno con su próximo. ¿Por qué somos miembros los unos de los otros? Mira el contraste. La mentira por intereses egoístas, la verdad porque representa a Dios y que es la única herramienta que verdaderamente va a ayudar al otro. La mentira no ayuda, regala una falsa esperanza. La verdad lo ayuda a reconocer. Y eso vale para todo, ¿no? Vale para un diagnóstico médico, para la situación que tiene esto, necesita saberlo para que pueda tratar y por ahí se va. Y el comentario que hace Pablo al final es porque eres miembro uno de los otros. Esa es verdad más fuerte en la iglesia de Cristo Jesús, especialmente en la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Somos de la verdad. Nosotros no podemos caer en la tentación de no hablar la verdad entre nosotros porque tenemos deseo de cómo va a recibir las personas de esto. Es verdad que la Biblia dice también, dijo también que necesitamos hablar la verdad en amor, porque hay personas que no comunican la verdad, la vomitan, ¿no? Como que baten a la persona con la verdad y golpean a la persona con la verdad. Gracias. Y somos llamados a instrumentalizarnos de la verdad
para ganar las personas en su corazón para Jesucristo. Es distinto el abordaje. Cuando lo golpeamos por razones muchas veces egoístas también. Me gustaría de hacer con que te sientas mal con tus problemas y así me siento yo superior. Pero la verdad no tiene este propósito. Tiene el propósito de llegar a tu lado y ayudarte a salir de una situación mala para que venga. Y por eso se dice, nosotros somos miembros uno de nosotros. Imagínate si tu cuerpo, con tantos miembros, un miembro empieza a pelear con otro. Te vas caminando y tu mano te pone a golpearte en la calle y dice, está loco, ¿qué se pasa con esa persona? ¿Por qué procede de esta manera y una pierna a también hacer así? Te va a dañarte, ¿no? No es propio. ¿Por qué? Un cuerpo sano, la contribución de las partes de los miembros es para el bien del cuerpo. Este es el principio que Pablo está diciendo. La verdad es la única herramienta de comunicación que ayuda verdaderamente a los otros y debe ser bien utilizada. Sigue más y dice, airaos, pero no pequéis. La pregunta es, ¿cómo es posible? Porque en general tenemos la idea de que la ira es casi que por implicación pecaminosa, ¿no? Si alguien se ira, es pecado. ¿Por qué estar así? Pero mira, no necesariamente, muchas veces lo es. Y lo es porque manejamos de manera equivocada. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios se ira. Y muchas veces con esta situación ponga en las manos de Dios, deja que la ira de Dios lo resuelva. El Señor Jesús se iró cuando fue al templo y se airó cuando fue al templo y vio la situación que estaba allá. Pero como celo, dice la palabra de Dios, por la santidad y por las cosas del Señor. ¿Cómo aprendemos esto? Mira, la ira pura en sí es una reacción esperada delante de injusticias. Si tú ves una injusticia y no te iras, es malo. Es señal de que estás indiferente al mal en el mundo. Pero el problema es que somos nosotros pecadores y estamos afectados por el pecado. Y un sentimiento originalmente bueno de indignación con el error, con la injusticia, con la opresión. Imagínense, ves un hombre fuerte pegando a una mujer o un niño. Nosotros sentimos naturalmente una indignación, nos airamos. No puede, ¿cómo se puede hacer? Es tan fuerte. Es un hombre que debería protegerlos, pero les está pegando. Esta ira inicial es buena, pero ¿qué sucede? Es lo que logramos hacer después, que añadimos a este sentimiento. Y muchas veces un sentimiento que empieza bueno se desarrolla malo. Y te indignas con algo que es injusto y te pones en búsqueda de una venganza y así cometes otra injusticia. Y ni se das cuenta muchas veces porque tiene la razón de la causa que te ha llevado a ir de esa manera. No, me estoy reaccionando así porque mira qué hizo él. Y es necesario que alguien diga, y mira qué estás haciendo tú. Porque con la disculpa de que no puedes aceptar el mal, estás haciendo un mal más grande. Este punto, hermanos, me ha demorado para percibir mi vida cristiana. Ese es un punto en mi vida, uno de los más difíciles, que percibí cuando ya no estoy reaccionando con piedad en respuesta a una impiedad que veo contra mí o contra los otros. Por eso que Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay dos comentarios acá. Y dije, ¿es posible airarse sin pecar? No es fácil. Todo depende de cómo manejamos ese sentimiento. Si este sentimiento de ira contra un mal produce en mi vida una acción piadosa que busca establecer el amor, la paz, el orden, estamos manejando bien este punto. Pero de otra manera no. Y por eso comenta Pablo después, cuidado cómo recibes la situación o el sentimiento de ira en tu vida. No es un sentimiento bueno para cultivarlo. No se puede guardarlo
día por día, porque se va a producir mal. Y el producto no es positivo. No por si acaso que le pone semejante al diablo. Él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no guarde esto un día, otro, y que el día se termine y siga con esta ira contra los otros. Y mira que muchas veces una ira aparentemente justa, porque es contra una injusticia que viste, que lo hacen mal a tu corazón y te va a dormir con ese sentimiento y despierte otro día con ese sentimiento y cultiva de ese sentimiento que va a producir el mal también. A punto de decir él, ni des lugar al diablo, porque el diablo se ha revoltado con su situación original de siervo y no le gustaba estar en esa situación y se rebeló. Y cuando abrigamos un sentimiento de ira en nuestro corazón, no es raro nos rebelarnos contra una situación y traernos para nuestras manos un deseo de venganza justificando como justicia. La Biblia dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Te acuerdas? No eres Dios, no eres puro. Y aquí una cosa que puede empezar buena, si no trabajas y no manejas bien en tu corazón, resultará mal. Vamos a seguir. Otro ejemplo más, 28. El que hurtaba, no hurte más. Y somos tentados muchas veces a pensar que aquí se acabó, ¿no? Y dijeron alguien que hurtaba y dijo, oh, ya no hurto. Excelente, porque no era tuyo, no debería tenerlo, ¿no es así? Pero la Biblia va más adelante. Y dice, no basta que percibas el mal que se acercaba a ti y dice, estoy luchando contra el mal que se acercaba a mí. Porque es como si llegase al nivel de cero, ¿no? Y si estaba negativo, ahora estoy cero, ¿cómo me voy del cero en mi vida acá? Es decir, hurtaba, si no hurta más, excelente, y estás en nivel cero, porque antes estaba negativo. Ahora eres llamado para ser mejor que el cero. Hay un desarrollo positivo que Dios te llama. ¿Qué dice acá? Mira, y dice, aquel que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ese cuando empezamos a reflexionar en nuestra vida, a refletir, mejor diciendo, la belleza de Cristo. Si aquella persona era conducida por un sentimiento de egoísmo a punto de sacar lo que era del otro para su propio beneficio, no ha sido él quien ha trabajado, otra persona ha trabajado, ha logrado cosas, dinero, lo que sea, y él simplemente dice, yo quiero el beneficio de esto, pero sin el esfuerzo de alcanzarlo. Ese es el hurto, ¿no? Me apropio de algo sin que tenga mi utilizar de los recursos que estableció Dios, que es el trabajo para conseguirlo. Y así tomo de alguien para mi propio uso. Digo, no haga esto, trabaje. Es curioso porque nosotros cristianos reformados tenemos el trabajo como medio de glorificar a Dios. No es solamente para la manutención. El propio Dios es dignificado en una actuación productiva, positiva, de cooperación, de desarrollo para el bien, que hace el trabajo, ¿no? Sea en qué área sea. Puede ser lo que sea, en la salud, en la educación. Cuando te utilizas de tu inteligencia y tus fuerzas para producir algo que va a comunicar un beneficio para los otros, no que sea, estás cooperando para el bien. Y es una demostración de amor. Y Pablo dice, si vive de tu trabajo, bueno, estás empezando a desarrollar el camino bueno. Pero es más, la prueba y la más grande evidencia de que no eres aquel egoísta que pensaba solamente en sus propios deseos satisfechos, es cuando antes no quería el esfuerzo, a punto de pegar el resultado del esfuerzo del otro, indebidamente para ti, ahora invierte la situación y te esfuerzas y consigues lo que necesitas como fruto de tu esfuerzo, pero di más, mira qué dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ya tenía tú parado para pensar en esto?
No es solamente no robar, no hurto más. Trabajo. Excelente. ¿Y por qué trabajar? Para tenerlo, claro. Mira que tengo. Fruto de mi trabajo. Eso es más que esto. En la verdad, tu trabajo no es para que construyas tu propio reino. Y dices, mira, ve las riquezas de mi reino, como ha hecho el rey Ezequías con los babilonios. Y mira acá, mira que es todo. Y el profeta dice, ¿qué has mostrado? Mostré todo. Y dice, pues será todo que va a perder. Porque te gloriabas con el resultado de tu trabajo. La Biblia está a decir, aunque el trabajo sea digno, no es para ti. Aunque las cosas que recibes de manera honesta no son propiamente tuyas. Porque todos hemos recibido de la mano de Dios. La manera que cuida Dios de nosotros es a través del trabajo honesto y digno. Y cuando recibimos también para socorrer a aquellos que no alcanzan sus necesidades. No podemos caer en la tentación de poner una regla general y universal que dice, todos que padecen necesidades porque están en pecado, son flojos, no les gusta trabajar, por eso es que está así. No necesariamente. Hay algunas personas que son perezosos mismo, y están malos porque son perezosos. Y dije, hermano, te acuerdas de mí, tú tienes tanto, Dios te ha dado para que me regale también. Pablo cuando escribe a los tesalonicenses dije, cuidado con estos que no trabajan y van de casa en casa en búsqueda de beneficio. Cuidado, mira, abre los ojos. Muchos cristianos a veces son inocentes en caen en trampas de otros que dicen, con amor de Dios. Y Pablo está diciendo, no, eso sí, trabaje fuerte, ponga sudor en tu rostro y consiga lo que necesites de manera digna con tu vida. Pero te acuerdes, no eres tú el resultado y el objetivo principal de tu vida, es la gloria de Dios. Tenga al punto de socorrer a aquellos que verdaderamente no consiguen satisfacer sus propias necesidades a partir de su trabajo. Es la lógica absolutamente al revés de hurtar, ¿no es? Porque hurtar es, yo quiero los beneficios, pero no quiero el trabajo. Y la lógica bíblica es, trabaje para que reciba y comparta con otros que no están alcanzando sus necesidades, aunque sea responsable. Mire, esto es importante. Permítame hacer un comentario acá. Porque eso debe dirigir, por ejemplo, el trabajo diaconal en la vida de la iglesia. Una iglesia bíblica no sabe socorrer a las personas indiscriminadamente de cualquier manera. Porque vamos a socorrer a aquellos que verdaderamente están necesitando, no los perezosos. Los perezosos necesitan de exhortación y hasta de ayuda para que abandone este pecado y se ponga a trabajar. Y la manera bíblica es, haga por sí y haga por los otros que no están alcanzando. Seguimos y viene a decir, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Percibe otro contraste acá? Ninguna palabra corrompida. Las personas tienen luchas distintas. Puede ser que, seguramente, algunos de estos ejemplos acá puedes identificarte. Con otros no. Es prácticamente imposible que alguien sea tan malo que en todos los ejemplos lo está diciendo, yo hizo todo malo, así yo era. Puede ser que alguno no sea problema para ti. Pero algunos de esos aquí me acuerdo precisamente en el tiempo de mi juventud, era problema conmigo. Y me puse en oración del Señor, ayúdame a dejar estas cosas, porque no son bonitas y no te glorifican. Pablo dice, si así ocurre con tus palabras, hay personas que cuando las oímos, parece que estamos oyendo las aguas feas, malas, mal olorosas. ¿Sabe aquellas que salen del baño? Y parece que sus palabras no son inspiradoras. ¿Conocen a alguien así? Y muchas veces, mira, no son palabras inspiradoras, positivas, no son bellas. Y Pablo dice, no conviene. Si eres cristiano, el olor de tus palabras tiene que ser bueno, como un perfume, y no como las aguas oscuras de los dejetos y de las heces. ¿Ok? Pablo dice, que no salga palabra así. Por el revés,
sino que sea buena para necesaria edificación. Una palabra que nos utilizamos para ayudar a nosotros a que crezcan, a que se desarrollen. Son palabras que deben ser comunicadas como un estímulo positivo a la vida de las personas. Mira que no se trata propiamente de palabras bellas, porque hay palabras bellas mal articuladas que no producen sentido ninguno. A Biblia se habla de edificación. Edificación es un proceso de construcción. Por tanto, son palabras de sabiduría, donde la verdad que lo conocemos, ayudamos a la persona a aplicar en situación de la vida de manera que, mira, gracias, me ha ayudado esto que decía. Yo puedo ahora reaccionar de una manera distinta, mejor en mi vida. Son esas palabras. Me acuerdo cuando en el inicio del matrimonio, yo oí muchas cosas, porque muchas personas se acercan de jóvenes parejas, ¿no?, para decir algo. Y todas las palabras fueron muy buenas. Consejos que no eran bíblicos y dados por personas que eran supuestamente cristianas. Y que, mira, cuidado, tienes que demostrar desde el primer día quién es que manda en tu casa, porque si no, y cuando viene una situación, haga eso, haga aquello otro, y con consejería que no era sana. ¿Qué vamos a decir? Te aparta de estos que son malos, palabras que no son buenas, y que tus palabras produzcan la edificación. Así está a decir. A fin de dar gracias a los oyentes. Gracias. ¿Sabe cuando oímos algo que es bueno y nuestro corazón se llena de gratitud y decimos, gracias por esta palabra? Me ha ayudado en este momento. Me ha aclarado la situación. Me ha apuntado un camino que no tenía. Gracias. Porque reconoce la utilidad de esto. Pero mire cómo comenta más, versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el comentario que Pablo agrega acá? Después de hablar, no hable de esta manera, hable de este, el comentario que dice es, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Es curioso porque a una persona puede se acercar de este versículo con toda la clareza en su mente de la teología sistemática, y Dios es soberano y hace su voluntad, el Espíritu es la gracia eficaz, nadie puede resistir. El tulip, de acuerdo, no es uno de los puntos de tulip. Pero algo que la Biblia dice es que Dios es personal. Dios no es una fuerza insensible, inamovible que pasa por todo y no se pasa nada. Y dice, hay una relación personal con Dios que habita en nosotros. Cuando caminamos de una manera diferente, distinta de como el Espíritu Santo ha inspirado en su palabra, caminos de piedad, palabras de piedad que ayudan a los otros, y por el revés, tenemos palabras malas, el producto de la relación espiritual con el propio Dios es de entristecimiento. Porque Dios es personal. Y mira, hermano, así se sucede con todos nosotros, ¿no es verdad? Las personas que son cercanas a ti, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, cuando comunicamos palabras malas, ¿qué sucede con esa relación? ¿Se queda mejor o peor? Las personas se quedan más contentas. Ay, habla palabras malas. No, yo soy muy fuerte, no me importa, puede decir lo que quiera. Esa es una tentación para mí, confieso a usted este pecado. Muchas veces le digo, prefiero que diga la verdad de pronto, dura, rápido, no me moleste con mentiras, habla la verdad, lo soporto. Muchas veces en la vida he dicho eso. Y en la verdad prefiero la verdad dura de que una dulce mentira. Pero palabras malditas, que no son bien ditas, no hacen bien. No hacen bien. Es necesario decir la verdad en amor. A punto de la Biblia decir que cuando caminamos de esta forma, entristecemos el Espíritu de Dios. No es que el Espíritu está, ay, soy débil, flaquito, me gustaría hacer algo, pero Él está diciendo estas cosas, que Dios me ayude, ay, yo soy Dios, no sé qué hago. No es ese el punto. El punto es que es una relación dinámica y real que tenemos nosotros como Dios. Es una relación que nosotros podemos vivir armoniosamente
o una relación que podemos vivir muchas veces en reacción o en resistencia. Es claro que Dios es soberano y su voluntad es vencedora, pero no es saludable imaginarnos que nosotros como hijos de Dios estamos peleando con Dios o contra su voluntad y diciendo, ya que eres soberano, tu voluntad se va a hacer. Si va a hacer, voy a pelear contigo porque tú eres soberano. ¿Qué tonto eres? Si Dios es santo y es bueno, el sabio es que te acerques de la voluntad de Dios. Y en términos de las palabras se dice, tú fuiste sellado con el Espíritu en el día de la redención, el Espíritu está en ti, te puso un sello, te garantizó que eres propiedad de Dios y que serás llevado hasta la presencia de Dios y está contigo y vives como si el Espíritu Santo no tuviese injerencia sobre tu vida. Es eso que dice Pablo. ¿Hace sentido esto? No, por supuesto no hace. Como ninguna relación humana hace. Si estás casado, ¿por qué peleas todo el día? No es racional vivir de esa manera. Es mejor que comprenda, que perdone, que tenga paciencia. Y cuanto más hacemos así, más cooperamos por el bien, ¿no? Pero el revés también es verdadero. Perjudicamos nuestro desarrollo espiritual cuando nos olvidamos de que ha dicho Dios. Y sigue Pablo, versículo 31. Quítense de vosotros, y acá hay una lista de una serie de actitudes malas. El de toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos ítems más puedes poner tú en esta lista de tu vida? La reclamación de las situaciones. Arturo es un que me acuerda casi todo el día de papá está a reclamar demasiado del calor de Panamá. Demasiado. Y dije, ¿cómo te pones tú? ¿Qué ítem puede poner en tu vida? Algo que está siempre acá conmigo. Pablo está diciendo, mire y reconozca qué sucede en tu vida que no es bueno, que no es piadoso, que no es positivo. Y luche contra estas cosas. No lo acepte como, así soy yo, está en mi sangre, es mi cultura, es la mía genética, mi familia es así. Pero todos son reacciones o acciones de la vieja naturaleza humana pecaminosa, individualizada, independizada, y que yo que voy a dirigir mi vida como quiera. Y Pablo dice, de todo esto, y aparte de estas cosas todas, de todo, ¿cómo? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? La vida cristiana real, verdadera, no consiste en negarnos a nosotros mismos las luchas que tenemos. Consiste en reconocerlas, nombrarlas, ver dónde están los puntos difíciles. Y al reconocer que está así, dice, no voy a seguir de esta manera, voy a luchar contra estas cosas. ¿De qué manera? Teniendo al propio Dios como referencia. Si podemos concluir algo aquí ya, que Pablo va a cerrar sus argumentos con esta parte final. Porque mira cómo él dice, ¿qué sentido hace decir, no haga estas cosas, haga de esta manera? Ok, yo sé eso, el problema es que no consigo, es más fuerte que yo, esos deseos, esos sentimientos que están dentro de mí. ¿Cómo resuelvo esto? No sé si pasó esto contigo, a mí muchas veces. Y el problema no es que no sepa, yo sé, el problema es que hay otras fuerzas dentro de mí que a veces son más fuertes de lo que gustaría yo de hacer. Y Pablo pone en perspectiva que la vida cristiana y piadosa es una vida en que el foco no soy más yo. Porque todos estos pecados aquí, mira, ellos son resultado de un ego que está sentado en el trono de la propia vida. Por eso digo lo que quiera, por eso hago lo que quiera, por eso reacciono como quiera, porque yo soy así mismo. ¿Cómo cambiamos eso? Cuando decimos, yo he morido en la cruz. Yo tengo otro Señor que gobierna mi vida. Es verdad que morí, pero como
alguien que recibe, o un animal que recibe un golpe fatal, continúa aún resistiendo, ¿no? Y muchas veces esta vieja naturaleza que vuelve a gobernar y dice, mira, soy yo otra vez que estoy en el comando. ¿Y cómo percebemos eso? Pablo dice, muda el foco de tu vida. El foco de tu vida no debe más ser tus aspiraciones, tus deseos, tu gobierno, tus decisiones. Por eso dice él, sed benignos unos con los otros. Ponga en la ecuación de tu vida los otros. ¿Cómo esto afecta a los otros? Y significa decir que yo ya no estoy más en el centro, ¿no? Empiezo a pensar cómo eso afecta a mi mujer, a mi hijo, a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mi vecino. Es el revés de cómo me afecta, cómo me afecta al otro. Y por eso dice, misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Es no ser tan legalista en aplicar la punición a aquello que merece. Porque, gracias a Dios, Dios no hace así con nosotros. Porque si Dios nos tratara como merecemos nosotros seríamos fulminados y destruidos porque somos pecadores. Dios tiene paciencia con nosotros. Y muchas veces nos libra de juicios que merecimos nosotros. Y si hemos experimentado desde la parte de Dios, debemos hacerlo también para con nosotros. Tener más paciencia. Por eso habla de misericordioso, perdonándonos unos a los otros. Nosotros gustamos del perdón, ¿no? Para nosotros. Pero nos cuesta cuando somos nosotros que tenemos que regalar el perdón para otros. Nosotros gustamos de pedir, Señor, perdóname mi pecado. Tú eres tan bueno que me perdona todo. Y cuando alguien le pide perdón, no, necesita aprender la lección. Y Dios dice acá cómo Dios nos ha perdonado. Y para concluir, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué significa? Que decíamos antes. La manera que tenemos de vencer las luchas de pecado en nuestra vida es saliendo nosotros del foco y poner el foco en Dios. Es para la gloria de Dios. Es Dios quien es la referencia de mi vida. Es Él quien es la fuente de las virtudes que necesito yo. Es para que sepa yo y sea yo semejante a Jesús. Cuando lo deseo esto, cuando quiero esto, y cuando percebo que no está en mi fuerza conseguirlo esto, me pondré en más grande dependencia de Él. Y ahí me gustaría de terminar haciendo una lectura de un pasaje bíblico bastante conocido, pero muy ilustrativo, que es San Juan capítulo 15, versículos de 1 hasta 5. Voy a terminar con esta lectura, pero antes me permite decir, cambios son posibles en la vida de todos. Hay personas que ni siquiera nacieron de nuevo, fueron convertidos cristianos y cambiaron cosas en su vida. Hay testimonios de cambios, de transformaciones en todas las religiones, incluso en el ateísmo. Cuando empecé a ser más racional, vencí estas cosas. No se trata propiamente, simplemente de cambio de actitudes, pero son cambios eternos, permanentes, para la gloria de Dios. Hace toda la diferencia. Los fariseos tenían un padrón moral muy elevado y que todos lo tenían inveja. Y decían, mira cómo son santos y dedicados. Y Jesús dice, son sepulcros, son como cementerios ambulantes. Parecen muy bellos por fuera, pero lá dentro, en el corazón, la motivación está totalmente equivocada. No seamos superficiales en abordar el mal que está. Por eso necesitamos de la gracia de Dios para ir más allá de que simplemente las actitudes. Todo empieza en el corazón. Mira qué dice Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.